A esta hora estamos en línea directa con el economista Larry Yumibanda. Él es vocero del Círculo de Economía de la ciudad de Guayaquil. Economista Yumibanda, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes desde Quito. Buenas noches. Buenas noches, Freddy. Buenas noches a toda la audiencia de Notimundo. Gracias por su tiempo, economista. El día de hoy fue ingresada por tercera ocasión el proyecto de ley de defensa de la dolarización a la Asamblea. Es una iniciativa del Ejecutivo en materia económica y ha sufrido en dos ocasiones el rechazo del CAL. Se supone que luego de esta reunión, de esta mesa técnica que armaron entre el Ejecutivo y el Legislativo para retirar al menos 14 inconstitucionalidades según los legisladores, esta ley pueda ser calificada y destinada a la comisión respectiva para su sustanciación y posterior aprobación. Usted, como economista que ha seguido de cerca el contenido de este proyecto de ley, sabrá decirnos si ahora o si antes incluso esta ley respetaba o no la Constitución. Bueno, no hay mal que por bien no venga. Nosotros en las dos ocasiones anteriores hemos dicho claramente que el proyecto de ley es inconstitucional porque no entraba en concordancia con el artículo 303 de la Constitución Política del Ecuador, en donde la formulación de la política monetaria le compete a la función ejecutiva y el Banco Central lo instrumentará. Ahora, el proyecto de ley, he visto que ya había unas reuniones técnicas entre la Asamblea y el Ministerio de Finanzas y otras instituciones, han prácticamente ya de alguna otra forma quitado esos reparos que había de manera constitucional, y creemos que el proyecto ya, pues, en términos generales, que son más de 120 páginas, ya cumplen con la disposición 303 y ya puede ser tramitado, en este caso en la Asamblea Nacional, y esperemos, y a su vez exhortamos a la Asamblea Nacional para que lo apruebe. Ahora, la pregunta en este caso, economista Yumibanda, es si el retiro de estas inconstitucionalidades acaso le quitó temas de fondo que se planteaba en ese proyecto de ley. Bueno, solo lo que tiene que ver con la formulación de la política monetaria, que es la fijación de las tasas de interés. Eso ya le corresponde a la Junta. A ver, el proyecto de ley lo que tiene de nuevo es que la Junta de la Política y Regulación Monetaria y Financiera se divide en dos, en la Junta de la Política y Regulación Financiera y la Junta de la Política y Regulación Monetaria. Entonces sigue siendo bajo la potestad de la Junta de la Política y Regulación Monetaria la fijación de las tasas de interés, y el Banco Central solamente lo va a instrumentar. Entonces, ya con eso se puede decir, bueno, se rompe el tema de la inconstitucionalidad, y creemos que hay algo positivo adicional también en el proyecto, es que se recupera los 4 sistemas del balance general del Banco Central, que vendría a ser como el tercer candado en donde ya nadie, ni el gobierno ni nadie, podría meterle las manos a los recursos del Banco Central. Acuérdense que hay 2 candados previos que se trataron en la Ley de Fomento Productivo y en la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas. Ahora, economista, y otro de los reparos que ponían los legisladores era la conformación de esta Junta de Política Monetaria y Financiera, planteado inicialmente así, con 5 miembros, si no me equivoco, 2 permanentes a tiempo completo y 3 a tiempo parcial, con designación por parte de la Asamblea y sugerido por el Ejecutivo. Bueno, la misma Constitución, en el artículo 3, un poquito más abajo, dice que el funcionamiento del Banco Central lo determinará la ley. O sea, usted puede reformar el Código Monetario y establecerle el funcionamiento del Banco Central. Si quieren establecer un directorio, si quieren, por ejemplo, establecer nuevas condiciones, bueno, está enmarcado en la ley. Ahora, que dentro de los requisitos, tanto para la Junta, que eso es lo que más he visto en el proyecto de ley, se pongan, por alguna manera, vinculados con un sector específico que tiene que ver con la banca pública y la banca privada. Yo creo que podría generar cierta discriminación, pero eso lo vamos a dejar prácticamente para el debate del Pleno Nacional. Para nosotros lo más importante
es que, por ejemplo, se recupera lo que en el 2014, cuando se impulsó el tema del Código Monetario, se aniquiló prácticamente los 4 sistemas del balance del Banco Central. Entonces, eso se recupera ya con este proyecto de ley y creemos que, de alguna manera, yo creo que si la mayoría de la Asamblea lo aprueba, podría darse un paso muy importante para el fortalecimiento de la dolarización. Ahora, economista, los 2 candidatos presidenciales han sido muy claros, aunque el candidato Arauz, desde el punto de vista académico, había hablado antes de una desdolarización. En este caso, en el debate último, han ratificado ambos candidatos que van a defender la dolarización. Si esto es así, sus grupos de legisladores actuales, en el periodo actual, no tendrían objeción para aprobar este proyecto de ley. A ver, el proyecto de ley no va a darle 100% autonomía al Banco Central, porque la Constitución le da, de acuerdo al artículo 303, una potestad al Ejecutivo con respecto a esa materia, específicamente el tema de la política monetaria. Pero hay algo importante que la ciudadanía desconoce, y eso está vinculado con el candidato Arauz y con todo lo que él representa, es que siempre la desdolarización ha estado dentro de la agenda del socialismo del siglo XXI. Usted revisa la Constitución que dice que la política monetaria y cambiaria será potestad del Ejecutivo. En dolarización no existe este tipo de cambio. Y en el Código Orgánico Financiero dice claramente que es el dólar la moneda de circulación en todo el territorio ecuatoriano. Puede haber una nueva mayoría y prácticamente sacan la palabra dólar y pueden poner otro tipo de moneda y automáticamente desdolarizamos. Insisto, siempre ha estado en la agenda del socialismo del siglo XXI el tema de la desdolarización de la economía ecuatoriana. Y si queremos entrar un poquito más profundo al análisis, en el mismo Código Monetario y Financiero, le da la apertura para que el Banco Central y las instituciones monetarias busquen la integración monetaria. O sea, cuando hablamos de integración sudamericana, le da potestad a que el gobierno nacional también, el momento que se dé la integración, propenda a ello, se dé la integración monetaria y también chao dólar. O sea, insisto, la desdolarización siempre ha estado en la agenda del socialismo del siglo XXI y esperemos que otro presidente de otra corriente pueda corregir eso. De acuerdo, pero una reforma expresa que quite al dólar como una moneda de curso legal en el Ecuador no luce posible frente a al porcentaje elevado de ecuatorianos que están de acuerdo con la dolarización. Los temores de sus colegas economistas apuntaban más bien a que se empiece a socavar las reservas del Banco Central y luego digan, ups, tenemos problemas de liquidez y entonces la salida es tener moneda propia. El tema es que, por ejemplo, usted lo acaba de mencionar muy claramente, cuando ya se exceden el tema de utilizar los recursos de la Reserva Internacional y cuando ya no tengan como para cumplir con los depositantes que están del otro lado del balance del Banco Central, van a tener que crear una moneda alternativa, sea moneda electrónica. Y en la medida que, por ejemplo, la gente pierda la confianza en esa moneda ficticia, van a tener que crear una moneda, en este caso nacional, y le van a poner como argumento cualquier tipo de bloqueo, guerra económica, y eso lo querrán plantear si es que llegan en este caso a carón de ley y obviamente tengan el apoyo en la Asamblea Nacional, una nueva moneda como para solventar la economía nacional. Por eso que es importante que la ciudadanía tenga claro que la postura es que, por ejemplo, que el Banco Central, que es lo único que se podría decir tenemos que salvaguardar en materia de la estabilidad monetaria y financiera, debe estar siempre a buen resguardo. Y ojalá que este proyecto de ley sea aprobado con una mayoría importante en la Asamblea Nacional, porque eso requiere en este caso la dolarización. La pregunta en este caso, economista Yumi Banda, es si con el proyecto de ley planteado como está en este tercer intento que ha ingresado a la Asamblea, impide o al menos dificulta que el Ejecutivo pueda echar mano de las reservas de manera muy fácil, de las reservas del Banco Central como para hacer tambalear a la dolarización.
Sí, salvo que haga una nueva reforma de ley, porque de acuerdo al proyecto de ley, en el artículo 29 del proyecto ya se establecen las reglas de respaldo. Establecen 4 sistemas dentro del balance general, en este caso del Banco Central. Y si fuera hoy, si comenzáramos a aplicar lo que está en el proyecto de ley, no alcanzaría por los recursos que está en el Banco Central. Porque apenas de Reserva Internacional al 19 de marzo existe 5.837 millones de dólares, mientras que los pasivos y demás obligaciones del Banco Central sería más o menos en el orden de 10.120 millones de dólares. O sea, prácticamente para poder cumplir como está el proyecto de ley, tendría que el Estado ecuatoriano endeudarse para poder establecer en este caso la paridad en tantos activos como pasivos. Pregunta final, porque el tiempo me impide extenderme, economista Yumi Banda, con todos los arreglos a la ley, al proyecto de ley que ha hecho el Ejecutivo para remitir nuevamente a la Asamblea Nacional, ¿se ajustará todavía a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, que espera la aprobación de esta ley para hacer un nuevo desembolso en el marco de los 6.500 millones de dólares que le entregó al Ecuador? A ver, si el gobierno nacional le ofreció autonomía del 100% del Banco Central, eso no va a ser posible. Y eso, me imagino, tendrán que conversarlo con el Fondo Monetario Internacional siempre y cuando este proyecto de ley sea aprobado por la Asamblea. Entonces, el Fondo Monetario Internacional verá si continúa o no con el acuerdo con el Ecuador, si va a desembolsar la cantidad que ofreció del total de 1.500 millones que está ofrecido para este año. Pero eso ya lo veremos una vez que ya se apruebe, en este caso, por parte de la Asamblea, el proyecto de ley. Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones calificadas del economista Larry Yumi Banda. Él es vocero del Círculo de Economía de Guayaquil, a propósito del tercer intento que hace el Ejecutivo por tramitar un proyecto que reforme al Código Monetario y Financiero y le dé autonomía al Banco Central y proteja la dolarización. Economista Yumi Banda, muchas gracias por habernos atendido. Gracias, Freddy, por la invitación. Un abrazo. También para usted. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informado.